Vamos a tratar la cinemática de la partícula. Es el primer tema que se estudia en dinámica. Vamos a definir tanto cinemática, el término cinemática, como el término partícula. La dinámica, como sabemos, se ocupa de estudiar el movimiento acelerado de un cuerpo. La dinámica se estudia en dos partes, cinemática y cinética. En la cinemática se trata solamente los aspectos geométricos del movimiento, sin tomar en cuenta las fuerzas que provocan el movimiento. En la cinética ya se toman en cuenta las fuerzas que provocan el movimiento. Una partícula es un objeto cuyo tamaño puede ignorarse al estudiar su movimiento. Una partícula puede ser un objeto de pequeñas dimensiones, como una pelota de béisbol o una bola de billar, pero también puede ser un objeto de grandes dimensiones, como un automóvil, un cohete, un avión. Aquí lo que interesa cuando decimos partícula, nos referimos a que para nosotros, al analizar su movimiento de ese objeto, es un punto que se mueve en el espacio, sin importar que pueda ser tan grande como un avión, pero al analizar su movimiento es simplemente un punto que se mueve en el espacio. No tomamos en cuenta ni el centro de masas, ni la rotación con respecto al centro de masas. Más adelante, en la segunda mitad del curso de dinámica, se ve la dinámica del cuerpo rígido. Aquí sí, cuando decimos cuerpo rígido, cuerpo, ya nos estamos refiriendo a que ya no es un punto, sino que le tomamos en cuenta el centro de masas y la rotación con respecto al centro de masas. Y rígido nos estamos refiriendo a que en el análisis no vamos a tomar en cuenta las deformaciones. Para tomar en cuenta las deformaciones sería necesario tener datos de los materiales, si es madera, si es concreto, si es acero, pero eso ya es temática de otro curso. Vamos a redondear la idea. La cinemática de la partícula está caracterizada al especificar en cualquier instante su posición, su velocidad y su aceleración. Vamos a ver el movimiento más general, movimiento curvilíneo general. Para ubicar una partícula en un instante de tiempo determinado o en varios instantes de tiempo, es necesario tener un sistema de ejes que nos entregue las coordenadas en cada instante de tiempo. Ese sistema de ejes que colocamos en el observador lo llamamos marco de referencia o sistema de referencia. Aquí podemos ver un marco de referencia, un sistema de ejes coordenados, un sistema de coordenadas rectangulares, donde se ubica la partícula en un instante de tiempo en el punto P de coordenadas X, Y, Z. El vector de posición R es el vector que va desde O, el origen, hasta P. En este caso, se puede descomponer el vector R en las tres componentes rectangulares. Quiere decir que R es igual a componente en X, X vector, más componente en Y, Y vector, más componente en Z, Z vector. Aquí lo tenemos, el vector de posición R que va de O hasta P es el vector X más el vector Y más el vector Z. Pero cada vector es el módulo por su unitario.
Entonces, el vector x es el módulo del vector x escalar por el unitario y, más el vector y sería el módulo del vector y escalar por j, más el vector z, que sería el módulo del vector z escalar, por su unitario, k. Tres conceptos distintos son desplazamiento, distancia recorrida y trayectoria. Desplazamiento. El desplazamiento es un vector que describe el cambio de posición de la partícula. Acá tenemos el desplazamiento sería delta r. Es igual a vector de posición final, R1, menos vector de posición inicial, R. Aquí vemos un gráfico. En el instante inicial, la partícula, en el instante inicial t, la partícula está en el punto P, su vector de posición R. En el instante final t1, la partícula está en el punto P1, su vector de posición R1. El vector que va desde la posición inicial a la posición final es el vector de desplazamiento delta R. ¿Cómo se calcula? Como ya habíamos dicho, vector de posición final menos vector de posición inicial. Entonces, el desplazamiento es una cantidad vectorial. Ahora, la distancia recorrida. La distancia recorrida es una cantidad escalar. En este caso es la longitud del arco P1, que le hemos llamado acá delta S, distancia recorrida. La trayectoria es la curva descrita por la partícula durante su movimiento. Tres conceptos más: velocidad media, velocidad instantánea, rapidez. Velocidad media. La velocidad media es la relación entre el vector de desplazamiento y el intervalo de tiempo. El vector de desplazamiento también es el vector cambio de posición, por lo que podemos decir que la velocidad media es el vector cambio de posición entre el intervalo de tiempo. Ahora, la velocidad media se calcula en un intervalo de tiempo, porque para hallar el vector cambio de posición necesitamos posición final, posición inicial. Pero la velocidad instantánea, para poder distinguirla, es la velocidad en un instante determinado. Esto quiere decir que para calcular la velocidad instantánea, por ejemplo, en el instante t, se tiene que acortar el intervalo de tiempo delta t. Entonces, se acorta el intervalo de tiempo delta t haciendo que tienda a cero. Entonces se calcula el límite de esa relación entre desplazamiento y tiempo, se lleva al límite cuando el intervalo de tiempo tiende a cero. Esa es la velocidad instantánea. Este es el concepto de derivada. Entonces la velocidad instantánea es la derivada de la posición respecto al tiempo. El vector de velocidad siempre es tangente a la trayectoria de la partícula. Concluimos acá, dice, la velocidad instantánea de una partícula en el tiempo t es la derivada de la posición r respecto a t. Rapidez. La rapidez es la magnitud del vector velocidad. La magnitud del vector velocidad. Entonces es un escalar positivo, siempre positivo. Es un escalar positivo
¿Cómo se halla el módulo? El módulo del vector velocidad, que es lo que se quiere hallar, como les decía, es un escalar positivo. El módulo del vector velocidad, tengamos en cuenta que velocidad es desplazamiento sobre tiempo, siendo desplazamiento vector y tiempo escalar. Entonces el módulo de desplazamiento sobre tiempo es igual al módulo de desplazamiento entre el intervalo de tiempo. Acá tenemos, ¿no?, el módulo de este vector desplazamiento, que es la longitud del segmento P, P sub 1. La longitud del segmento P, P sub 1 entre el intervalo de tiempo. Esa es la rapidez. Luego se acorta el intervalo de tiempo haciendo que tienda a 0 y resulta que cuando el intervalo de tiempo tiende a 0, la longitud del segmento P, P sub 1 coincide con la longitud del arco P, P sub 1. Entonces, la longitud del segmento P, P sub 1 lo reemplazamos por la longitud del arco P, P sub 1, que es delta S. Y obtenemos nuevamente la derivada. Entonces, la rapidez es la derivada de S, longitud de arco, con respecto al tiempo. Aceleración media y aceleración instantánea. Recordemos que velocidad media era igual al vector cambio de posición entre el tiempo. Entonces, aceleración media es el vector cambio de velocidad sobre el tiempo. Aceleración media, vector cambio de velocidad sobre el tiempo. El vector cambio de velocidad es velocidad final menos velocidad inicial. Acá lo podemos ver, vector cambio de velocidad es igual a velocidad final menos velocidad inicial. La aceleración en un instante determinado con el mismo artificio. Se calcula haciendo que el intervalo de tiempo tiende a 0. Se calcula el límite de la razón cuando el intervalo de tiempo tiende a 0. Esa es la aceleración instantánea. Esa es la derivada, el concepto de derivada. Este límite es la derivada. Entonces la aceleración instantánea es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Tenemos que la aceleración instantánea es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, pero resulta que velocidad es derivada de posición respecto a tiempo. Por lo tanto, la aceleración instantánea es la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo. En general, el vector de aceleración no es tangente a la trayectoria. Muchas gracias.